Elaboramos este video como parte de la práctica número 3 de la materia de análisis de circuitos eléctricos. Somos alumnos del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de la región de Los Llanos. El principal objetivo es mostrar cómo se realiza o cómo se comportan las simulaciones de este tipo de circuitos en comparación también a los resultados que fueron calculados de forma manual. Utilizamos dos softwares diferentes, uno es Proteus y otro es Multisim. En esta práctica se utilizaron circuitos RLC, tanto en serie como en paralelo, pero con la característica principal de que trabajan con corriente alterna. Los primeros 4 circuitos fueron en configuración serie y con los elementos básicos, inductores, capacitores y resistores. Entonces primeramente se nos pedía calcular un voltaje que pudiéramos aplicar a la fuente para que circulara una corriente de 1 ampere en el circuito. Entonces esto se realiza de forma sencilla utilizando la ley de Ohm, en la cual sabemos nosotros que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Sin embargo, debemos considerar que al trabajar con corriente alterna no podemos tomar un valor de la resistencia puro, sino que se debe de considerar la impedancia de cada elemento y es importante considerar los grados de desfase que tiene. Por ejemplo, en el caso de un condensador, sabemos que es a menos 90 grados y de un inductor es un valor resistivo a 90 grados. Para entonces, al sumar ambas impedancias, por ejemplo en este circuito tanto del condensador como de la resistencia, y multiplicarlo por 1, obtuvimos el valor del voltaje buscado. En este caso, de forma calculada, fue de 75.16 volts. Algo particular es que en Proteus no podemos agregar el voltaje RMS o el voltaje eficaz directamente a la fuente. Entonces fue necesario que primeramente hiciéramos una conversión de voltaje RMS a voltaje pico. El voltaje pico es el que agregamos a la fuente. En este caso solamente dividimos los 75.16 entre 0.707 y obtuvimos un voltaje pico de 106.3 volts. Al aplicarlo en la fuente ya vemos que el voltímetro nos muestra el voltaje RMS o el voltaje eficaz, en este caso de 75, bueno, está variando un poquito, pero es de 75.2 volts más o menos, que es muy aproximado al que deseábamos agregar. Y ya la corriente mostrada sí es de 1 ampere. El segundo punto que se nos pedía realizar en estos primeros 4 circuitos es conocer el voltaje de cada elemento, pero aquí utilizábamos un voltaje RMS ya proporcionado por el problema. En este caso teníamos un voltaje de 80 volts RMS. Entonces hicimos lo mismo que en el caso anterior, sacamos el voltaje pico, lo aplicamos a la fuente y ya el voltímetro ya nos muestra el voltaje RMS del problema. Para hacer el cálculo del voltaje de cada uno de los elementos, aplicamos la regla del divisor de voltaje, porque conocemos el voltaje total y tenemos 2 elementos que van a estar tomando voltaje de él, entonces decidimos aplicar esa regla. Es muy fácil, simplemente se divide la impedancia del elemento entre la impedancia total del circuito y eso se multiplica por el voltaje total del que disponemos. Entonces, por ejemplo, para sacar el voltaje del condensador, dividimos la impedancia del condensador, que en este caso haciendo el cálculo era de 5.05 ohms a menos 90 grados, entre la impedancia total, que sería 5.05 ohms a menos 90 grados, más 75 ohms a 0 grados, porque sabemos que la impedancia de una resistencia no tiene desfase, es 0 grados. Y todo eso lo multiplicamos por los 80 volts a 0 grados proporcionados por el problema, obteniendo así, por ejemplo, un voltaje calculado de 5.37 volts a menos 86.14 grados. Y aquí en el simulador tenemos una medición de 5.28 volts que podemos ver que es muy aproximada, tiene una pequeña variación decimal. Se realiza el mismo procedimiento con la resistencia y obtenemos de forma calculada 79.81 volts a
3.853 grados. Para corroborar que nuestros resultados también fueran correctos, obtuvimos la intensidad total en el circuito, la cual también se obtiene con la ley de Ohm para corriente alterna, que consiste en que la intensidad va a ser igual al voltaje total dividido entre la impedancia total. De forma calculada obtuvimos 1.06 amperes a 3.853 grados, y aquí podemos ver que el resultado de la simulación pues es prácticamente exacto, porque obtuvimos 1.07 amperes. Entonces este procedimiento y estas características de Proteus se utilizaron para todos los primeros 4 circuitos. En el caso de los inductores, pues aquí pudimos observar que, por ejemplo, el Proteus tiende a tener un poquito más de variación cuando trabajamos con inductores a que cuando trabajamos solo con capacitores y resistores. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, algunos valores, y este es del circuito 2, están variando todavía. En el circuito 3 pues también tienen un poquito de variación, pero en general todos los resultados que obtuvimos son muy aproximados a lo que calculamos. Y esto sería pues para trabajar con circuitos en serie. Entonces esto es un poquito sencillo en el sentido de que las impedancias simplemente se deben de sumar, y pues es muy fácil calcular tanto el voltaje o la intensidad aplicando simplemente la ley de Ohm en corriente Para los siguientes 5 circuitos la configuración utilizada es de los elementos pero en paralelo. Entonces de igual forma no es muy difícil realizar los cálculos, porque solamente tenemos que saber calcular la impedancia cuando los elementos están en paralelo. Es decir, que no debemos sumar las impedancias como lo hacíamos en serie, sino que debemos aplicar la fórmula parecida a cuando calculamos una resistencia en paralelo, que es dividir 1 entre la suma de los recíprocos de cada resistencia, y en este caso sería dividir 1 entre la suma de los recíprocos de cada impedancia. Pero sin embargo las impedancias tanto de los condensadores como de los inductores en paralelo pues se siguen considerando con el mismo valor, solo se va a cambiar la forma en la que obtendremos la impedancia total. En este caso se nos pedía calcular un voltaje para que circulara una corriente de 2 amperes en el circuito. Esto se hacía de una forma muy sencilla, porque sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la impedancia total. Entonces calculamos la impedancia total tanto de la resistencia en paralelo con el condensador. Aplicando la fórmula que les mencioné hace un momento, obtuvimos una impedancia, y esa la multiplicamos de 5.41, y todo eso lo multiplicamos por 2 y obtenemos un voltaje de 10.08 volts a menos 86 grados. Entonces aquí hacemos el mismo procedimiento que lo hacíamos con el Proteus en serie, que debemos de convertir ese voltaje a voltaje pico para poder agregarlo a la fuente y que ya el voltímetro nos muestre el voltaje RMS que estábamos buscando. Nos damos cuenta que efectivamente al aplicar el voltaje calculado obtenemos la intensidad de 2 amperes. Y el otro punto nos pedía calcular la intensidad en cada uno de los elementos. Esto fue un poco más sencillo porque simplemente utilizamos la ley de Ohm para corriente alterna, que dice que la intensidad va a ser igual al voltaje total entre la impedancia del elemento. Entonces, calculando la impedancia del condensador y sabiendo que la impedancia de la resistencia es a 0 grados, simplemente realizamos 2 divisiones, claro que teniendo en cuenta las propiedades de los números complejos, y obtuvimos una intensidad para el resistor de 0.126 amperes a 0 grados, que si ustedes se fijan pues es muy aproximada a la que tenemos aquí en la simulación, y obtuvimos una intensidad en el condensador de 1.88 amperes a 90 grados, que también es muy similar. Para comprobar también nuestros cálculos realizamos la suma de las intensidades para conocer la intensidad total. En este caso obtuvimos de forma calculada 1.88 amperes a 86 grados. Si ustedes se fijan, está muy cercana a la intensidad total que nos muestra el simulador.
Y el voltaje aquí que se muestra es el que se nos había proporcionado por el problema. En este caso era un voltaje RMS de 9.5 volts a 60 Hz. Esta misma técnica pues fue utilizada para el otro circuito en paralelo que también pudimos simular en Proteus. Los otros tres circuitos, que fue el circuito número 6, 7 y 9, los tuvimos que simular en multisim debido a que Proteus presentó cierto error al tratar de agregar los condensadores en forma de paralelo. La diferencia con Proteus es que aquí, por ejemplo, sí podemos agregar directamente el voltaje RMS a la fuente. Entonces creemos que los resultados simulados en multisim podrían llegar a ser en ese sentido un poco más exactos que los simulados en Proteus. Aquí lo que se nos pidió pues fue exactamente lo mismo que en los otros dos casos anteriores, encontrar el voltaje para que circularan 2 amperes y encontrar también la intensidad de cada uno de los elementos. Entonces realmente pues seguimos exactamente el mismo procedimiento, calculamos la impedancia de cada elemento, posteriormente calculamos la impedancia equivalente, bueno, para la primera parte del problema, multiplicarla por 2 y obtener el voltaje buscado. Y para la segunda parte del problema pues fue exactamente igual que con los dos ejemplos anteriores, dividir cada impedancia entre el voltaje total entre cada impedancia para obtener la intensidad o la corriente de cada uno de los elementos. Y estos pues fueron los resultados. Bueno, este fue el circuito número 6, este fue el circuito número 7 y este fue el circuito número 9. El circuito número 9 pues fue el único de los 5 circuitos que incluía los 3 elementos en paralelo, pero pues el procedimiento fue exactamente el mismo, con la diferencia de que sabemos que la impedancia de un inductor está a 90 grados y la impedancia de un condensador está a menos 90 grados. En general pues esto fue lo que trabajamos con los simuladores. Ambos simuladores pues fueron muy útiles y tienen muy buenas características. Pueden llegar a ser útiles para diferentes tipos de circuitos. Si estamos buscando cierta exactitud, incluso podríamos llegar a comparar resultados en ambos simuladores para ver qué tanta variación tiene uno de otro. Pero en general fueron muy exactos y no fueron difíciles de utilizar porque los elementos pues eran fáciles de buscar o de encontrar. Incluso en el multisim pues en español es aún mucho más sencillo de utilizar porque podemos pues simplemente navegar por las opciones y buscar lo que estemos necesitando para hacer nuestro circuito. Pues en general esta fue la forma en la que nosotros aplicamos o nos ayudamos de los simuladores para realizar esta práctica y comprobar así que pues los cálculos que hicimos de forma manual son correctos.